Bien, buenos días. Hoy me gustaría hablar un poco del cambio en el discurso de la inmigración y cómo está afectando, digamos, al espacio político español y también al europeo, que al final el español también, tarde o temprano, acaba siendo influido por los debates que se producen en su entorno. Con mayor o menor retraso siempre acaba entrando los debates europeos en España. Lo que vemos al respecto de la migración es que la migración se ha colocado como el tema central de la política española, algo impensable hace un par de años, que se debatían otro tipo de temas, aunque seguía siendo un tema que estaba ahí pues, presente, de vez en cuando salía pues, algún problema en algún sitio, con algún componente, digamos, que tiene que ver con la migración descontrolada. Pero no era el principal tema de los españoles, pero a día de hoy sí. Entonces ha cambiado. ¿Y cambiado en qué se ve? Por ejemplo, el otro día el presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, pues, hizo unas declaraciones bastante duras en Ceuta, pues, diciendo que no se podía tolerar eso, que había que devolver a los inmigrantes todos. Eso es un debate nuevo porque el PP, bueno, pues el PP siempre se había manifestado a favor de cumplir la ley, pero bueno, no era tampoco su principal tema. Tampoco es un tema en el que se encuentra especialmente cómodo, porque carece, digamos, de una teoría o de un discurso que explique la inmigración, ¿vale? Porque la cuestión es, vale, pues ellos lo ven como una forma de gestión administrativa. Pues estos señores incumplen la ley, pues hay que expulsarlos, pero no dicen por qué. Es decir, y ahí es donde les lleva la ventaja la ultraderecha, o la derecha extrema, o la derecha dura, o la nueva derecha, como se la quiera llamar. Digo, en politología no hay un acuerdo aún sobre el nombre que tenga. No es despectivo, es que no hay un acuerdo aún sobre cómo se le denomina a las fuerzas, a las nuevas fuerzas políticas que están surgiendo, ¿no? Claro, pero estas nuevas fuerzas llevan tiempo no solo atacando a la inmigración, sino explicando por qué, y tienen un discurso detrás. La derecha convencional, digamos, está aceptando el discurso no solo en España, sino en toda Europa, como con Merz o con otras fuerzas, incluso fuerzas socialdemócratas como la danesa están aceptando este discurso, pero lo aceptan como una medida casi administrativa. En el sentido, bueno, pues si se incumple la ley, pues vamos a empezar a aplicar la ley, vamos a expulsar, vamos a cambiar la ley de extranjería, etc. Pero no explican por qué. O sea, carecen de un discurso. ¿Por qué no sería tan bueno que llegaran todas estas personas con sus fuerza de trabajo pues, a pagar las pensiones? ¿No? Pues que sería, ¿no? Porque es malo que vengan. Porque incumplen la ley, vale, pero ¿por qué esa ley está ahí? ¿Por qué hay que tenerla? Y entonces la ultraderecha siempre ha tenido un discurso más o menos elaborado al respecto. Desde los años 50, por ejemplo, la nueva derecha francesa, 50, a principios de los 60, de Alain de Benoist y sus sucesores o sus acólitos, pues elaboraron una teoría por ejemplo, sobre la migración. Cuidado, no es una abandonan, digamos, los viejos discursos de racismo o de que unas razas son mejores que las otras, no, dicen, no. Los europeos tienen su espacio, tienen su cultura, y los africanos tienen la suya, cada uno en su sitio. No quiere decir que sea uno mejor que el otro, en algunos aspectos son bastante pro tercer mundo y tienen un discurso bastante próximo. Dicen, no, pero este es el espacio, digamos, tienen algo de étnico también, algo de biológico, si se quiere llamarlo así, que es como el espacio de los europeos, cultural, y el africano es de los africanos, que cada uno en su sitio y respetando las culturas unas a las otras, pero cada uno en su espacio, porque si se meten elementos de una y otra, si se interfieren unas en las otras, pues se crean problemas de convivencia y se crean problemas que se pierden pues, elementos esenciales de cada una de las culturas, ¿no? Este discurso es un discurso olvidado, en algunos círculos intelectuales españoles circuló, pero no fue más allá. Después
Ya en los años 90 o 2000 ya empezaron a hablar, Bab Yaor y otros empezaron a hablar de Eurabia, empezaron a hablar de otro tipo de temas. Y en Estados Unidos, unos años después, se desarrolló también el movimiento del alt-right, de los años 10, 15, 2015 o así, en Estados Unidos, el del alt-right y el llamado nacionalismo blanco americano, que duró hasta más o menos los primeros años de Trump. Después desapareció. Pero también decían que los blancos americanos tenían derecho a tener su espacio, ¿no? Entonces, esos discursos permearon. Después hubo aquellos, en los años 90, aquellos libros de opinión de Oriana Fallaci, que fueron muchísimo predicamento, pues, en determinados círculos culturales, en La rabia y el orgullo, por ejemplo, pues criticaba pues, la islamización de Europa, etc. Pero hay un discurso. Vamos a discutir si está bien o está mal, si es correcto o es incorrecto, etc. Pero hay un discurso detrás que explica por qué, digamos, la emigración, sobre todo de determinados países, pues se concreta en problemas culturales, problemas de integración y problemas de choques de culturas. Aquel famoso libro de Huntington también, que iba en la misma línea, ¿no? El choque de culturas. Es decir, que explicando más que donde hay fricción entre las culturas, porque se generan problemas sociales. Ellos, más o menos de aquí y de allá, de unos libros y de otros, fueron armando una teoría de la inmigración que después se conformó en el principal de los elementos que configura este tipo de fuerzas. Y está ahí. Esto acaba de concretarse hace unas semanas, unos días, en el Movimiento para Salvar Europa, que recoge buena parte de los elementos de este discurso. Que un día podemos explicarlo con mayor profundidad, pero es un discurso básicamente explicando por qué. Habla de etnias, habla de temas de política. No habla de Europa blanca, como algunos medios quieren decir, ¿eh? Yo leí el manifiesto, leí después lo que decían la prensa de ellos, y ellos decían como que un manifiesto para una Europa blanca. No decía eso de una Europa blanca, más que sería un error, porque buena parte de los inmigrantes que vienen son blancos también. En el sentido de que muchos norteafricanos son blancos, en sentido étnico de la palabra, porque es un concepto muy difícil de definir, ¿eh? Y además no es un concepto que a mí personalmente me guste usar. Pero bueno, muchos sirios lo son, los persas lo son, los afganos, por ejemplo, los pastunes, ¿no?, que presumen de ser los verdaderos arios. De hecho, en tiempos la compañía aérea de Afganistán era ariana. Es decir, que es un pero bueno, son pueblos son de las naciones del profeta. Muchas de ellas son de etnia blanca, indistinguibles de muchos europeos. De hecho, Europa los europeos probablemente vengan de ese tipo de lugares que fueron emigrando con el tiempo. Es decir, no es un buen discurso decir una Europa blanca, pero sí, pero una Europa étnica sí, una Europa en el sentido de que bueno, hay una cultura, unos rasgos, etcétera, en todos los ámbitos, desde la religiosidad, la forma de la familia, pues la gastronomía, pues el hábitat, etcétera. Y eso es lo que quieren defender. Y hicieron un manifiesto que lo firmaron varios líderes europeos, Meloni, por ejemplo, o Abascal. Entonces, pero ahí, repito, que hay un discurso, y detrás de ese discurso de la Salvar Europa, hay todo un elemento. La derecha convencional no acepta este discurso, pero se dice, no, pues hay que gestionarlo de otra forma, hay que buscar agilizar la ley de extranjería o buscar incluso buscar refugios para los inmigrantes o asilos para los inmigrantes en países fuera de Europa, como hace Meloni, etc. Pero no asumen de todo el discurso, digamos, que conforma la lucha contra la migración. Recordemos que la lucha contra la migración en su momento era un elemento muy denostado en la política. Aquellos que discutían este tipo de medidas de integración pues eran como muy denostados, como racistas, xenófobos, etcétera, ¿no? Islamófobos. O sea, había un discurso todo armado contra ese tipo de discurso, pero ese discurso ahora se está poniendo en primera fila y está arrastrando no solo al centro derecha, sino incluso a la izquierda demócrata moderada, ¿no? Que también se ve, digamos, arrastrada por su propio electorado a adoptar posturas más duras cara a ese tipo de temas, básicamente porque afecta a buena parte de sus electorados, los problemas de convivencia que ese tipo de inmigración pudiese traer, ¿no? Esa es la cuestión. Pero no tienen un discurso detrás, por lo tanto están en desventaja. Están en desventaja a la hora de tratar estos temas. Y no lo saben llevar bien, y por eso, cuando vas a votar, pues muchas personas prefieren el original que la copia. Además, es una copia que no explica por qué hay que hacer todo eso. Los otros llevan tiempo. Repito, esto es un tema muy discutible, se puede discutir si tiene razón o no.
Pero tienen un discurso y lo llevan pues, en medios de comunicación, en sus medios, en libros, en panfletos, en podcasts, pues lo llevan mucho tiempo difundiendo. ¿Cuál es el problema que tiene el discurso, digamos, de la derecha dura? ¿No? Que dice hay que salvar los rasgos europeos, hay que salvar la cultura europea, etc. Bueno, pero no dice cuáles son. Y ese es el gran problema que tienen. A efectos teóricos estoy hablando, ¿no? Es decir, sí, entendemos todos, pero bueno, en concreto, ¿qué es lo que hay que defender? Porque muchas veces dicen, no, es que el extranjero afecta a nuestra forma de vida, bueno, ¿cuáles son? Concrételos. Porque muchas veces no los hay. Antes, en los años 30, recuerdo, por ejemplo, eran frecuentes los estudios sobre la cultura española, sobre las culturas de los distintos territorios que componen España. Yo recuerdo un libro clásico, se llama así, El ensayo histórico sobre la cultura gallega, de don Ramón Otero Pedrallo, que definía pues, más o menos lo que era la cultura gallega de la época. ¿Hay algún tipo de libro que explique cuál es la cultura europea de hoy? ¿O cuáles son los rasgos que hay que defender? Porque después en esos temas hay mucha inconcreción. Y muchas veces se sienten incómodos. Por ejemplo, no les gusta hablar de religión, por ejemplo. Porque uno de los rasgos históricos del espacio europeo, Europa era la cristiandad. Entonces, eso no se quiere defender. Ahora, pero entonces, ¿qué otros factores quieres usar como rasgo definitorio de Europa? Porque la cristiandad implica muchas cosas, no solo la cristiandad, implica desde que no hay tabús alimentarios, una forma de familia, una forma de entender los derechos de las personas, etc. Pero bueno, dime más rasgos, pero como no quieres entrar en eso, porque es un tema también políticamente incorrecto, porque muchas de las nuevas derechas son laicas. No son especialmente religiosas, aunque dicen que defienden eso, pero no son especialmente religiosas, ni se llevan especialmente bien con las jerarquías religiosas de sus países, con las jerarquías cristianas, me refiero, ¿no? Eso es lo que le falta, porque muchas veces también el problema de la inmigración, obviamente, es que vienen emigrantes que chocan con nuestra cultura. El problema es que tampoco nosotros tenemos una cultura que tengamos que defender. Si dijéramos hay que defender esto y lo otro, bueno, pues entonces sabemos lo que hay que defender, o por lo menos debatir sobre eso. Y muchas veces los integrantes de las nuevas derechas enfatizan contra el inmigrante, pero no se preocupan de reforzar los valores propios, o no quieren entrar en los valores propios. Culpan al inmigrante porque el inmigrante también opera como una especie de vacío. En sociedades fluidas que ven que nosotros no defendemos casi nada, que no tenemos ningún valor fuerte, que no tenemos nada, pues a ellos no les importa, pues nosotros tampoco, ¿no? Si aquí todo el mundo puede ser lo que quiere, etcétera, ¿no? Pues opinar lo que quiera y todas las cosas, pues está muy bien, pero nosotros también opinamos como nosotros. Ellos no tienen ningún valor que defiendan, y de hecho los europeos ni siquiera, no los estados, la población europea tampoco ve valores fuertes que defender, meramente que el inmigrante pues, te afecta a tu forma de vida, pero ¿cuál debería ser tu forma de vida? Y yo creo que el debate de las nuevas leyes debería ir por ahí también, es decir, defendemos esto y lo otro, y hacer algún ensayo, algo así, como aquellos ensayos, repito, de la cultura antigua, un ensayo, ¿cuál es la cultura española, o europea, o gallega que queremos, gallega, asturiana, madrileña o catalana, que queremos defender? Y eso yo creo que es uno de los problemas muy grandes que tiene la derecha moderna, que tampoco explica qué es lo que hay que defender, porque si no sabemos lo que hay que defender o qué valores hay, discutir, obviamente, eso tampoco lo tengo claro yo, ¿no? Pero por lo menos debatir cuáles deberían ser esos valores y después enfatizar, explicar por qué hay que defenderlos, etc. No, los americanos a lo mejor lo tienen algo más claro, pero nosotros no lo tenemos tan claro. Yo creo que es uno de los problemas de base si quieres confrontar teóricamente o afrontar los problemas que pueden derivados de la migración. Si no sabes tú lo que eres tú tampoco, no le puedes decir a los demás cómo tienen que ser.